partido más grande en Guatemala en membresía, pero tenemos cobertura nacional, estamos en los 23 distritos electorales presentes. O sea, nosotros sí somos un partido de verdad, no de papel, como muchos de los otros que sí existen, hay 28 en el país. Ahora, cuando usted me habla del partido, y yo tengo entendido que estábamos conversando, que usted es empresario y se ha dedicado por muchos años a desarrollar su carrera empresarial a nivel, yo diría, más allá de Guatemala. Tiene empresas en muchas partes. ¿Por qué involucrarse en la política? ¿Qué lo lleva a la política? ¿Es una cuestión de poder? No, lo que pasa es que cuando vemos la situación de Guatemala, que es un país que ha ido en tremendo retraso, va hacia atrás. Cada año la gente está peor que el año anterior. Los niveles de pobreza hoy día, por ejemplo, ahora que he ido a hacer giras por todo el país, me he topado con la terrible realidad de que la pobreza hoy es peor que hace 12 años o 20 años. Antes en Guatemala siempre había mucha pobreza, pero no la miseria de hoy día, ni la desnutrición. Guatemala hoy día es el cuarto país con problema de desnutrición, el más grave de todo el continente americano. Es un país con las riquezas naturales, no es aceptable. Como todo ciudadano, nosotros tenemos toda la cosa de opinar, de tener todas las soluciones, etcétera, pero con opinar no se resuelve nada. Yo tomé la decisión hace 3 años de dejar de solo hablar y ponerme a hacer las cosas. Los empresarios normalmente apoyan políticamente a quien consideran que tiene más chance o que es más favorable. Pero si queremos de veras un país diferente y mejor, lo tenemos que hacer. ¿Es una conveniencia del partido tenerlo a usted solvente económicamente como su secretario general y su candidato presidenciable? O sea, aquí baila la plata, tiene que haber dinero para todas estas campañas, son muy caras. Los spots televisivos que yo he visto, que usted puede rodar en televisión, cuesta producirlos, cuesta hacerlos, cuesta colocarlos en los medios de comunicación. ¿Es su fortuna personal parte de lo que está financiando esta campaña? ¿Quién más está aportando? Por supuesto que yo soy el principal contribuyente hasta el momento, pero hay varias otras personas que se han ido uniendo, e incluso dentro del mismo partido, a cada una de sus posibilidades. La mayoría de los candidatos, por ejemplo, pagan sus propias campañas, no es el partido financiando a los alcaldes o los candidatos a diputados, aunque sí se les ayuda en lo posible. Usted menciona el tema del costo de las campañas publicitarias. Si va a Guatemala, se va a encontrar que ya las carreteras están totalmente cubiertas de vallas. No se puede ya casi ver el paisaje de tantas vallas publicitarias, todas políticas. La invasión que hay en la televisión y en las radios de propaganda política es exagerada, a unos costos enormes, lo cual le hace a uno preguntarse de dónde vienen todos los recursos. Nosotros tenemos la campaña, o una de las campañas más moderadas y más económicas, porque estamos trabajando con recursos limitados, porque no estamos dispuestos a tomar recursos de fuentes dudosas ni que adquieran compromisos especiales, que es lo que lamentablemente pasa con los otros candidatos que gastan unas cantidades enormes. Además, considero obsceno gastar cantidades tan enormes en publicidad cuando hay gente muriendo de hambre en el país. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y cuando regresemos en 90 segundos, después de actualizarnos con lo último, quiero que me diga por qué escoger como algo que se le queda a la gente que lo hizo a usted conocer en medio de la campaña y destacar el tema del empleo. Vamos a las noticias y gracias por las noticias y estamos conversando sobre el empleo, porque muchísima gente, y yo tuve la oportunidad de ver algunos de sus mensajes de campaña, estos spots televisivos, y también en la internet, hay muchos mensajes en la internet, o sea que supongo que le está apostando, ahí estamos viendo uno de ellos, por ejemplo, donde está muy dirigida la campaña al tema del empleo. Gutiérrez es empleo. Y hay uno de nuestros comentarios acá en Twitter que lo que quiere saber es eso. O sea, está prometiendo empleos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, primero que nada, eso es lo que yo sé hacer. Más de 30 años dedicado a los negocios es lo que he hecho. Yo he generado entre Guatemala y otros países donde he hecho negocios, directa e indirectamente, más de 50,000 empleos. Sé cómo hacerlo. Por eso también invité a otro empresario, Carlos Zúñiga, a que sea mi candidato vicepresidencial, porque él también es un empresario, él viene de la empresa pequeña y mediana, que desarrolló una empresa con 3 personas, empezando él solo, a más de 120 o 150 familias que trabajan, dependen de él hoy,
tenemos esa experiencia. Ahora, ¿por qué el empleo? Porque el empleo es lo que Guatemala necesita. Guatemala es un país con una pobreza extrema y la causa principal de la pobreza es exactamente la falta de empleo, la falta de oportunidad. Hay más de casi 2 millones de guatemaltecos viviendo ilegalmente en Estados Unidos. Hoy en día están indocumentados acá. Ellos no vinieron porque les gusta el clima en Chicago. Ellos vinieron porque aquí hay oportunidad de empleo y de prosperar. Las remesas que ellos mandan a Guatemala hoy en día es la mayor fuente de ingresos del país. En realidad es una tristeza que estemos exportando nuestra mano de obra. Lo que necesitamos para que Guatemala de veras cambie y para que haya un progreso y desarrollo verdadero de largo plazo es generando empleos. ¿Y cómo hacerlo? Apoyando a la pequeña y mediana empresa. El gobierno debe crear una infraestructura donde haya primero certeza jurídica, para que haya inversión de fuera e inversión local, que eso es un grave problema en Guatemala. Debemos tener programas de microcrédito. Empresas medianas y pequeñas hoy día en Guatemala no pueden conseguir financiamiento y cuando lo consiguen es a unas tasas de interés de hasta el 20%. Necesitamos también tecnología. La gran mayoría de la población guatemalteca vive en el agro, en el campo, viven de la agricultura. Y el Ministerio de Agricultura no da ningún tipo de asistencia técnica ni de capacitación. Y la apertura de mercados. Tenemos un plan integrado para el campo y el agro que también se aplica en una forma con ciertas modificaciones al tema urbano de pequeña y mediana industria, comercio, etcétera. Todo dedicado a trabajar al estilo cooperativista, pero enfocado en verdaderamente buscar utilidades y ganancias para esa gente, para que crezcan y generen empleos ellos mismos. Y por supuesto, con la certeza jurídica, vamos a poder atraer capital extranjero y nacional para invertir en industria grande y generar también empleo en cantidades grandes. Hay algunos comentarios acá, señor Gutiérrez, que yo quisiera comentar a nuestra audiencia. Mero Chapín, bueno, anuncia que estamos en vivo con la entrevista que le estamos haciendo. Az Ramal dice: ese es el problema de Guatemala, hacen excelentes diagnósticos pero no resuelven nada. Evidentemente hay una opinión generalizada de la política en el país. Y hay por acá un comentario que me llama la atención, lo voy a leer, usted me dice si esto es cierto o no y se lo dejo para cuando regresemos de publicidad tenga tiempo de pensarlo. Joyce Lorzana dice: señor Gutiérrez, no se logra comunicar muy bien en la provincia. ¿Cómo piensa corregir el tabú del idioma? Me llama la atención el comentario, se lo dejo pensando, regresamos, nos vamos a publicidad y ya volvemos con su respuesta. Gracias por continuar junto a nosotros. Estamos por toda esta hora dedicándola a Guatemala una vez más y les anticipo que otro de los candidatos presidenciales, Harold Caballeros, ha aceptado nuestra invitación. También estamos tratando de tener en esta mesa a la primera dama, Sandra Torres de Colón, quien por cierto fue sometida a una intervención quirúrgica por apendicitis el domingo, pero tenemos entendido que se recupera perfectamente de esta intervención quirúrgica y le deseamos una pronta recuperación y ojalá que, lo estoy haciendo abiertamente en el aire una vez más, acepte nuestra invitación de poder estar con nosotros porque de hecho está Otto Pérez Molina liderando las encuestas y en las encuestas de segunda aparece en intención de voto Sandra Torres de Colón. Pero antes quedó algo pendiente, señor Gutiérrez, y es que dice Joyce Lorenzana que usted no se logra comunicar muy bien en la provincia. ¿Cómo piensa corregir el tabú del idioma? ¿Es cierto esto? Bueno, el tabú del idioma creo que se ha de estar refiriendo al hecho de que en Guatemala hay más de 20 etnias indígenas, cada una de ellas con su propio idioma, algunos de ellos muy distintos de otros más parecidos, incluso tradiciones distintas, trajes distintos, cultura distinta en cierta forma. Y cuando uno va alrededor del país sí es un poco complicado con tantos idiomas que hay que hablar, y nosotros lo que utilizamos en cada oportunidad posible es intérpretes que traducen para que nadie se quede sin entender el mensaje. Claro. Pero ahora pregunto yo, ¿alguno de estos señores presidenciables habla todos esos idiomas o algunos de ellos? Es un único, digamos, el tabú de esto, de poder comunicarse en estas lenguas, ¿es solo suyo o es un denominador común de muchas de las personas que están en estas candidaturas? Yo creo que es un denominador común de todos. Claro. No creo que exista nadie que hable todos los idiomas. Hay una de las candidatas, Rigoberta Menchú, por ejemplo, que habla
alguno de esos idiomas, pero no los habla todos. Pero además eso no le ha ayudado demasiado, según esta encuesta, porque aparece justamente también con muy poco porcentaje de intención de voto, aun cuando ella se pueda comunicar en muchas más lenguas, digamos, que Otto Pérez Molina o Sandra Torres de Colón o el propio doctor Eduardo Suguer, a quien ya tuvimos también en el programa. O sea que, si bien es importante comunicarse, ¿cree usted que esto es realmente un elemento de peso para preocuparse? Yo creo que no. Yo creo que el verdadero problema en Guatemala no es el idioma que uno habla, porque el español lo hablamos todos. El verdadero problema es lo que se dice, cuál es el mensaje que cada uno lleva. Las encuestas, por ejemplo, todos sabemos que las encuestas dependen de en qué momento se hacen, cómo se hacen las preguntas y a quiénes se pregunta. Los resultados van a variar, por eso cuando vemos las encuestas que publican, no todas son iguales, hay diferencias a veces sustanciales. Lo que es interesante mencionar es que, con excepción de Sandra Torres y de Otto Pérez, todos los demás estamos relativamente cerca dentro de un margen de error en la mayoría de las encuestas, en algunos más distanciados. Sí, que hay muy poca diferencia, digamos, en cuanto a porcentajes. Pero ¿cree usted indiscutiblemente que los líderes y favoritos en este momento son Otto Pérez Molina y Sandra Torres de Colón? En este momento, definitivamente, que ellos son los que van adelante en todas las encuestas. También es importante mencionar que si ve la lista de todos los candidatos, todos son viejos políticos. El único que no ha estado nunca en política antes soy yo. La campaña acaba de empezar, el 2 de mayo oficialmente se dio el banderazo de salida por parte del Tribunal Supremo Electoral y no es sino hasta ahora que estamos empezando a hacer campaña. O sea, todavía falta mucho por verse. Las encuestas que se ven hoy día no necesariamente reflejan lo que va a ocurrir en septiembre. Sí, pero ¿cómo revertir de aquí a septiembre una tendencia de voto, de intención de voto, en la que usted aparece como, con todo respeto, hasta ahora, el gran perdedor, en el último lugar de esa lista, con más de un 1% de intención de voto? ¿Cómo revertirlo? Si usted está diciendo que no está dispuesto a derrochar el dinero cuando hay pobreza en Guatemala, lo entiendo, pienso que sea válido, pero aquí se trata de ganar para poder hacer la diferencia como presidente. Entonces, ¿cuál es la estrategia para revertir esa posición al final de la cola? Bueno, para poder ganar no se necesita derrochar, se necesita invertir en una forma razonada y eficientemente. O sea, lo que necesitamos es eficiencia para poder avanzar. Yo cuento con buenos asesores, quienes me han ayudado a armar una estrategia que es una estrategia de largo... Perdón que le interrumpa, sus asesores cuestan muchísimo dinero. No necesariamente cuando donan su tiempo. No creo, con todo el respeto, que ninguno de estos señores asesores políticos le esté donando su tiempo cuando usted es un empresario multimillonario, pero tampoco puedo atreverme a decirle que eso que me está diciendo es mentira. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que dos de sus asesores, como Norris, el señor Norris, que además estuvo involucrado por cierto escándalo con los Clinton, pasando la información secreta a una prostituta de ellos, y otro que es asesor de Fox, ¿puede ser? De Vicente Fox, no creo que esta gente a un nivel de tanta altura esté donando su tiempo. Bueno, tenemos asesores internacionales, los dos que usted acaba de mencionar, y también tenemos asesores locales que sí nos contribuyen su tiempo. Es el trabajo en equipo, cada uno tiene su contribución y su número de horas que ponen en el trabajo. Lo importante aquí es el costo-beneficio de la inversión que se hace publicitariamente. Los asesores cuestan dinero, pero cuestan menos de lo que uno cree en proporción de todo el costo cuando uno ve la inversión que se tiene que hacer en medios y demás. Y cuando decía hace un rato que se derroche y se desperdicia demasiado dinero en parte política, es cuando agarra uno la carretera hacia Antigua Guatemala, por ejemplo, y cada 2 metros hay vallas de cada uno de los diferentes candidatos, una tras otra, tras otra, tras otra, cuando no es necesario ir a esa intensidad. Lo mismo con la publicidad, no se necesita la misma intensidad de publicidad si se tienen anuncios distintos. Lo que pasa es que la mayoría de los candidatos carecen de un mensaje profundo, carecen de una propuesta, y en las mismas encuestas y entrevistas que se han hecho en Guatemala demuestran que los guatemaltecos ya están cansados de promesas vacías. Lo que quieren es propuestas concretas, y no solo promesas, sino quieren una propuesta de cómo lo voy a hacer. Y esa es precisamente la diferencia más grande que hay entre mí y los demás candidatos. Sí, todos hablamos de empleo, pero yo sé cómo hacerlo y les digo cómo lo voy a hacer.
Lo mismo con la seguridad y los Y otros eso como temas. empresario nadie se lo puede quitar, que obviamente ha creado oportunidades de empleo. Usted ha cuantificado para más de 50,000 personas en todas sus empresas. Vamos a hacer una pausa para publicidad obligatoria de la televisión comercial y regresamos con más de algunos de sus comentarios y también preguntas para el señor Juan Gutiérrez, que es el candidato del Partido de Avanzada Nacional de Guatemala a las próximas elecciones presidenciales.